Bueno, en este encuentro nos vamos a ocupar de la metafísica y de la física de Aristóteles. Comencemos recordando que metafísica trata todo lo relativo al ser. Y tomemos entonces de punto de partida la deriva del debate Heráclito-Parmenidio y tomemos como punto de partida el lugar en que había quedado el debate Heráclito-Parmenidio después de Platón. Podemos inclusive comenzar de alguna manera arbitraria con la famosa afirmación heraclitiana de que todo fluye, de que para nuestra experiencia ser y no ser se suceden y superponen en todo ente singular. Y frente a esto, la reacción parmenidia contra ese absurdo, que consistiría en unir el sí al no, o sea, afirmar la contradicción. Parmenides dice la experiencia no es más que apariencia e ilusión, un dominio puro de la doxa. Recordemos también cómo Platón, en su teoría del conocimiento y grados del ser, reafirma esta posición de Parménides, aunque después el viejo Platón, el de los últimos diálogos que ya hemos visto, el Parménides y el sofista, sobre todo, se vea obligado en una especie de autocrítica a reconocer la existencia del no ser, que es también la existencia de lo otro y la diferencia. O sea, esto es esto, pero no es lo otro. O sea que siempre existe lo otro, lo diferente. Platón arranca justamente de ese lugar y ya desde el vamos afirma que Platón se había complicado con dificultades que no debieran presentarse en encarar bien la cuestión. Aquí, como en otros casos, frente a controversias y debates reiterados, Aristóteles va a proceder de acuerdo a su personal estilo, que consiste en comenzar preguntando acerca de las palabras y sus usos, o sea, tratando de hacer precisiones terminológicas y clasificando en especies. Así es como él se pregunta, ¿de qué clase de no ser hablamos? Y ahí mismo los enumera y distinguiendo tres clases de no ser. El no ser según las categorías, porque mientras algo es blanco no es negro. El no ser de lo falso, que consiste en unir en el pensamiento lo que en el mundo exterior está separado, o sea, no corresponde con la experiencia. Y el no ser de la potencia, o sea, de aquello que no es, pero puede llegar a ser. Como cuando decimos, este joven no es adulto, pero puede devenir adulto. Esta noción de ser en potencia va a permitir a Aristóteles salir del atolladero del antiguo debate. Con ella va a poder dar cuenta tanto de las existencias como las no existencias, y así también de los accidentes, esto es, del cambio y de lo múltiple. Hay que recordar que estos eran los problemas de Parménides, quien para salvar el conocimiento del escepticismo en que caería si se reconoce el fluir permanente de todas las cosas, debió confinar al ser en la inmovilidad y en lo uno. Aristóteles va a escapar a esta encrucijada a partir del lugar en que lo había dejado Platón, como hemos dicho antes. O sea que va a enfocar directamente hacia la teoría de las ideas. Porque bueno, sabemos que Aristóteles se ha formado en la academia, ha pasado 20 años de discípulos debatiendo las tesis platónicas y por lo tanto hay puntos en común. Comparten, por ejemplo, el concepto de ciencia, conocimiento que tiene por objeto lo necesario, lo que no puede ser de otra manera y por lo tanto universal y por lo tanto eterno.
pues lo que no puede ser de otra manera no puede dejar de ser. Esto lo comprobamos en los entes matemáticos. O sea, la suma de los ángulos de un triángulo no puede dejar de ser igual a dos rectos, pues ello pertenece a la esencia del triángulo. Entonces ambos buscan a través de la ciencia el conocimiento de las esencias, que en tanto universal y eterno es el único verdadero. Sin embargo, ante el hecho empírico de la mutabilidad de todas las cosas, ese fluir permanente, Platón, dice Aristóteles, opta por la creación de dos mundos paralelos y enfrentados: el mundo empírico de los objetos sensibles y el mundo inteligible de las ideas. Y Aristóteles no puede comprender el porqué de esa duplicación innecesaria. Y con un poco de humor imagina una situación similar en la cual un hombre, porque no puede contar un número determinado de cosas, le agregaría otras porque piensa que así las podría contar. Además, agrega Aristóteles que esa hipótesis que dice que las cosas sensibles participan de las ideas no explica nada. Son puras metáforas poéticas, pues sí, como afirma Platón, son estáticas e inmutables las ideas, no pueden ser causas del ser y devenir de las cosas del mundo. Ambos coinciden entonces en que el conocimiento solo es posible de lo permanente y universal. El error de Platón entonces consistiría en haber concebido esos universales separados de las cosas como entes de otro mundo. Y la solución aristotélica será buscar en los objetos del mundo, esos que están en permanente devenir, en los objetos particulares, aquellos universales que sin embargo no van a ser entendidos como creaciones mentales, sino como características de las cosas. Que características además que se les son inmanentes, inseparables. Lo universal es real, pero se halla no antes de las cosas del mundo como sus modelos eternos, ni después de las cosas como producto de abstracciones, sino que están en las cosas. El mundo de lo mudable, que Platón consideraba pura apariencia, va a ser en cambio para Aristóteles la realidad primordial, la que también va a ser científicamente cognoscible, una sustancia compuesta de materia y forma. Y ahí explica lo que es para él. La materia es aquello de lo cual las cosas están hechas. Es algo indeterminado, como por ejemplo la madera de la mesa. La forma es la esencia, lo que hace que las cosas sean lo que son, por ejemplo una mesa más bien que una silla. Esto de la forma corresponde a la idea platónica. Es lo que nos hace accesible el conocimiento de la cosa y de alguna manera es como su definición. Por eso, si bien Aristóteles da a las cosas singulares el estatus de sustancia primera y única realidad, agrega él que la forma de las mismas no es algo particular, sino que es la forma de la especie. O sea, sería, en versión aristotélica, el universal platónico, o sea, la idea platónica, pero que ahora es inmanente, pues para Aristóteles nunca puede darse la forma separada de la materia. Repasemos un poco la relación entre materia y forma. Forma es aquello que hace a la cosa ser lo que es, tiene que ver con el ser, y es ser en acto. La materia es lo indeterminado, es ser en potencia, que puede llegar a ser silla o mesa. Esta teoría del acto y la potencia es el mayor hallazgo de Aristóteles. Claro que posibilitado por algunos avances ya hechos por Platón en el Sofista.
ella permite dar cuenta tanto de lo múltiple como del cambio en sus distintas variantes. Y ahora el dualismo platónico se ha vuelto innecesario. Esa separación radical entre dos mundos, el humano terrestre, las cosas múltiples y singulares, y el otro, el divino, el eterno, no tiene ningún sentido. Esos dos mundos que Platón vinculaba con dificultad, por cierto, a través de la noción de participación, ahora coinciden en un mismo plano. Lo universal, lo necesario y permanente se sitúa en la cosa misma. Por ejemplo, el abeto y el cedro contienen el universal árbol. Por tanto, las cosas del mundo sensible no están como para Platón selladas por la marca de la imperfección, sino cada uno de esos singulares está sellado por la marca de la diferencia. Es verdad que Platón, como nosotros también lo hemos mencionado, ya había visto planteado en el Sofista esta cuestión. Pero aquí lo que queremos es obviar estos detalles y abarcar los grandes movimientos. Por cierto, Aristóteles no sería posible sin Platón. Y así ocurre siempre en la historia de la filosofía y también en la historia de la ciencia. Los gérmenes van madurando lentamente hasta el momento de su manifestación, de su explosión. Y a veces esto ocurre cuando ya se ha apagado el fuego que ayuda a su maduración. Alguien, en este caso Aristóteles, recoge la semilla y le imprime un nuevo valor. Abordemos ahora el tema del cambio, que es central en Aristóteles y que justamente es lo que le ha permitido avanzar más allá de cierta trabazón en que se encontraba el debate. Aquí también vamos a encontrar a Aristóteles inclinado hacia las clasificaciones, sin duda para poder aclarar los términos, y va a distinguir entonces diferentes clases de cambio. Un tipo de cambio consiste en la desaparición de una cosa o el nacimiento de otra. Es lo que Aristóteles llama generación y corrupción. Este proceso en la naturaleza es constante porque justamente la vida del mundo consiste en esos infinitos ciclos de nacimiento y muerte. Otras clases de cambio son el de cualidad, el de cantidad y el de situación, que consiste en el cambio de lugar. Todo, salvo el de cantidad, consisten en la actualización de una potencia, por lo cual suponen ya la existencia de una causa que ya está en acto. O sea que nos encontramos con el eslabón que faltaba, la causa. La pregunta que se plantea entonces es cómo ese ser en potencia llega a ser en acto y cómo llega a ser eso que es y no otra cosa. Y Aristóteles halla 4 razones o causas. La primera es la causa material, que es la materia de la cual está hecha la cosa. Por ejemplo, la madera de la mesa. La otra es la causa formal, que es la forma, o sea, la mesa misma, la que da a la cosa su ser específico, la que le hace ser eso y no otra cosa. Estas 2 causas no son sino los componentes de la sustancia. O sea que actualmente no serían propiamente causas, sino los componentes de la sustancia. La tercera causa es la causa eficiente, o sea, el existente en acto, el existente que existe, que realiza el proceso de cambio. En este caso será el carpintero. En el caso de un ser vivo serán los padres. Finalmente, la causa final
es el para qué, el fin para cuál ha sido hecha, cuando se trata de objetos artificiales fabricados por el hombre. O sea, vendría a ser el uso al que se le destina. Esta causa, sin embargo, tiene un sentido ambiguo, porque de alguna manera coincide con la causa formal. Veamos, por ejemplo, en el caso de los seres naturales, el fin es realizar su forma, o sea, su esencia, y esto en su más alto grado de perfección. Pongamos, por ejemplo, si el hombre es un ser racional, entonces su fin es realizar esa esencia de ser racional. Y por tanto, no es casual que para Aristóteles esta causa que se identifica con la causa formal tenga una importancia central. Dentro de su concepción teleológica o finalista, todas las cosas de la naturaleza existen para un fin, pero en el caso del propio Aristóteles, este fin es inmanente, es una especie de impulso natural, no consciente, que tiende a la perfección de su esencia. Luego Aristóteles, y ya no en proyección al futuro buscando la perfección final de la forma, sino regresando al origen, buscando el primer generador de un cambio, Aristóteles retrocede de acto a potencia y de potencia a acto, hasta detenerse en el último de la serie. Ese es el primer motor. Y en tanto es el primero y último, es acto puro, eterno, carente el mismo de movimiento. Tampoco tiene potencia, porque si tuviera movimiento y potencia, habría necesidad de otro ser en acto que lo pusiera en movimiento. Esta es la famosa teoría aristotélica del primer motor inmóvil, que es eternamente activo e incorpóreo. Sería como un eterno pensar sobre el pensar, que no tiene objeto fuera de sí. Podríamos preguntarnos, ¿se trata de un Dios? En todo caso, un Dios encerrado en sí mismo, en el pensar de sí mismo, que es causa del movimiento, pero no por acción propia, porque si así fuera no sería autónomo, necesitaría otro movimiento que fuera causa de él. Entonces se trata de una causa inmóvil que solo mueve por atracción hacia sí, o sea, es un objeto de amor o deseo, debido a su soberana perfección. Entonces no se trata ni de un Dios personal ni de un Dios creador. Se trata más bien de un concepto, que es la derivación lógica del sistema jerárquico de las sustancias. El que no sea un Dios personal, creador del universo, se deriva del hecho de que este motor inmóvil es una parte de ese todo, de esas realidades. En el pensamiento de Aristóteles no encontramos un sistema teocéntrico, sino cosmocéntrico, de lo que se deriva que este concepto de motor inmóvil no puede ser entendido como un ser absoluto perteneciente a una instancia superior, trascendente, divina, sino que es un ser más de todos los seres del universo, aunque el más perfecto.